La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad, aunque duela, a esta emisión de los especiales de Radio Cristiandad junto al Padre Gabriel Grosso. Hoy es miércoles 25 de julio del año del Señor 2012, último episodio de estos especiales de Radio Cristiandad del mes de julio, con la agradabilísima visita del querido Padre Gabriel Grosso. Muy buenos días, Padre, bienvenido. Muy buenos días, Fabián, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Cristiandad. Muy buenos días, don Luis Manzano. Buen día, buenos días, padres. Discúlpeme que le haya golpeado justo el café que se cayó, pero a bueno. mí, siempre me echan la culpa a mí del café. Carambita. Bueno, ¿anda bien? Sí, lo más bien, adiós, gracias. Bueno, sí. Contento con la visita del Padre. Por supuesto, ¿no? Muy satisfecho. Bueno. Las misas. ¿Qué le parece? ¿Qué La tal? gracia, ¿no? Las confesiones, algunas largas, han venido bien. Uh-huh. Bueno, Padre, aquí estamos, llegando ya al último episodio de estos especiales. Hoy nos toca hablar de la 10ª visión. La visión, en este plan, nosotros hemos dividido de acuerdo a las visiones y no tomado el texto literalmente con las divisiones normales que se encuentran en cualquier Biblia, puesto que corresponden a ¿qué época? 1300 más o menos. La división en capítulos y en versículos del Apocalipsis, como nos contaba el Padre Seriani, ¿no? Ha sido muy posterior y no ha guardado la forma específica de las visiones. Por eso nosotros, siguiéndolo al Padre Leonardo Castellani, hemos ido desarrollando y seguiremos, Dios mediante, hasta fin de año, desarrollando todos estos temas del Apocalipsis, dividiéndolo en visiones. Hoy toca la visión 10ª, una de las visiones cumbres del Apocalipsis, la visión de la mujer coronada, correspondiente al capítulo 12 en la división común. Sí, podemos hacer una pequeña introducción antes de comenzar para recordar así rápidamente la visión pasada, la visión de ayer. Hemos escuchado, hemos visto, hemos leído que tocó la 7ª trompeta. La 7ª trompeta es el tipo de la última trompeta, porque también es, como vimos, es la última trompeta de un septenario. Está relacionada entonces con la última trompeta, cuando viene nuestro Señor. Entonces, aquí necesariamente tienen que pasar los capítulos simultáneos o, digamos, muy próximos uno con otro, los capítulos que llegan hasta el capítulo 19, que es la venida propiamente de nuestro Señor en gloria y majestad a destruir al anticristo. Entonces, necesariamente, después de la 7ª trompeta tiene que venir. Se corre el catejón, empieza la gran apostasía, comienza el anticristo o los anticristos a reinar. Lo vemos en el cuerpo, digamos, en la parte material de la iglesia, en la parte estructural de la iglesia. El Espíritu Santo se va, se corre, comienza entonces la gran apostasía, se consuma y se va consumando el misterio de la Gran Babilonia, la ramera, el anticristo y sobre todo ahora el recogimiento de la iglesia o el recogimiento de la, como dice, la religión, de la religión verdadera. Y una parte, sabemos que una parte de la religión verdadera hoy en día es la tradición, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué digo una parte? Porque los comentadores también hablan aquí de la conversión de Israel, por eso digo una parte, ¿no? Que ahí lo vamos a ver un poco, sobre todo cuando el padre Manuel Lacunza hace una interpretación estricta de la mujer coronada como el Israel, la descendencia carnal de Abraham, que se convierte en el último momento antes que venga nuestro Señor. Ya podemos empezar entonces con el texto bíblico y con el comentario del padre Castellani. Dice el libro del Apocalipsis: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, la cual, hallándose encinta, gritaba con dolores de parto y en las angustias del alumbramiento. Y comenta el padre Castellani:
La visión de la gloriosa parturienta pertenece a la séptima tuba. Esta mujer es o bien la Virgen Santísima o la Iglesia o Israel. No conviene simplemente ni con María Santísima ni con la Iglesia, aunque en cierto modo sí, por lo cual la liturgia lee este pasaje figurativamente en algunas fiestas de Nuestra Señora, y los pintores cristianos representan con ese símbolo la Inmaculada Concepción. Como símbolo de Israel, alude a la conversión de los judíos en los últimos tiempos. La mujer de las 12 estrellas aparece en el cielo como una señal, es decir, una realidad prodigiosa y misteriosa. Esta personificación de la comunidad teocrática era tradicional. Se puede ver en Oseas 2:19-20, Jeremías 3:6-10, Ezequiel 16:8, y la imagen de Sión en trance de alumbramiento no era desconocida del judaísmo, tal como puede verse en el profeta Isaías 66:8. Con respecto a la Santísima Virgen María, tenemos el misal tradicional, pone, sobre todo en la epístola, en la fiesta de la aparición de Nuestra Señora, la Virgen Inmaculada, en Lourdes. La epístola es del Apocalipsis, pero los hombres que han hecho la liturgia, que sabían perfectamente de esto, o al menos eran fieles a todo esto, no se oponían como ahora, hacen ponen el texto bíblico, pero intercalan versículos del Apocalipsis. Por ejemplo, entonces decimos, la epístola de la fiesta del 11 de febrero, la aparición de la Santísima Virgen María Inmaculada en Lourdes, la epístola la ponen del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, lo vimos ayer, 12, versículo 1, lo vemos ahora, y versículo 10, también del capítulo 12. Entonces, queda así la epístola. Abrióse el templo de Dios en el cielo, y vióse el arca de su testamento en su templo, y sobrevivieron rayos y voces, y terremoto, y grande granizada. Y apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida del sol, María, y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y oí en el cielo una fuerte voz que decía, He aquí el tiempo de la salvación, de la potencia, y del reino de nuestro Dios, y del poder de su Cristo. Entonces, necesariamente, la liturgia, que por supuesto es una referencia teológica, hace referencia a la Santísima Virgen María y hace referencia a que con la Santísima Virgen María, he aquí el tiempo de la salvación. He aquí la potencia y el reino de nuestro Dios y del poder de su Cristo. Entonces, ya hace una referencia a lo que veíamos ayer, la consumación del misterio de Dios, que es Jesucristo, y la salvación de los que son de Cristo. Tenemos entonces la primera figura, la Iglesia, entonces, que hoy podríamos decir la tradición, quedará en la tierra, o sea, quedará la religión, un residuo fiel, que es entre el pueblo judío y un resto de la simiente entre los gentiles. Por eso decía que no hay que descartar el pueblo judío, hacia los cuales van dirigidas los consejos de Dios: huid de en medio de Babilonia, huid de la confusión, salid de ella, que eso se va a ver cuando huye al desierto, ¿no? Entonces, esa es la primera referencia que hace la liturgia. La liturgia combina textos del Apocalipsis que no están seguidos. Ayer también mencionábamos el caso del arca, que aparece allí diciendo, como dice el padre Castellani, indudablemente es algo que ahora se ve que antes no se veía. Sí, y ¿no? sí. Algunos dicen, este arca del testamento que aparece allí, referido a la Santísima Virgen, Sí. a su participación, digamos, más asidua en la vida de los hombres en estos últimos tiempos, digamos desde el siglo
18 en adelante, y también tiene una correlación con aquello que aparece, o a ver si yo estoy equivocado, con la aparición del arca enterrada, del arca de la alianza, que fuera enterrada, ocultada, ¿no?, por el profeta Jeremías, y que en el último tiempo, piensan muchos, aparecerá y será tomado como un signo ya precursor de la llegada del anticristo también. Así que también podríamos aparejarlo con esto. Aquello del capítulo 11, versículo 19, ¿no? Sí. Ahora, de todos modos, usted córteme, padre. Sí. Yo le voy tomando algunos espacios. Esta apropiación de Nuestra Señora, recordemos, tiene que ver más bien con el aspecto litúrgico y con el aspecto de las imágenes y de la piedad cristiana, pero no corresponde... Es acomodaticio. Es acomodaticio. Sí, 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 es acomodaticio. Sobre todo por aquello de los dolores de parto, ¿no? Aunque ahora, según el nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, debe haber gritado mucho. Sí, Porque su parto no fue virginal, según aseguró. claro. Un parto como Un parto de cualquier común, mujer, como el de claro. cualquier mujer, por lo tanto es un hereje. Sí. Gerard Müller, el prefecto de la Congregación de la Bueno, Doctrina pero ha de la Fe. elevado esa virginidad de María al plano espiritual. Ah, bueno. No, con Claro. eso ya está. Ya estamos salvados ahí con eso. Qué demostración más grande, me parece, inclusive para el pueblo de a pie Sí. en la fe, que venir a hablar y a contestar nada más y nada menos que un dogma tan asentado en la gente, ¿no? No, y es Como una la ofensa, virginidad antes, durante y después del parto. una de la Santísima ofensa, Virgen. una ofensa terrible a María Santísima. Bueno. Sí, pero no es que Es la niebla germana. los antiguos ciertamente no desconocían esto, conocían el texto bíblico muy bien y sabían, pero se puede acomodar. Por ejemplo, yo hice un pequeño resumen de cómo se introduce la figura de la Mulier Amicta Sole, la mujer vestida de sol, y su relación con la Santísima Virgen María. ¿Cuál fue el proceso configurativo de sus imágenes y atributos y cómo se ha ido adoptando en diversas advocaciones marianas y en la liturgia? Porque la mujer, como Eva, pecadora, da a luz con dolor y Satanás la persigue y a toda su descendencia. No recordemos que también a nuestro Señor fue perseguido. Entonces la mujer es pues el pueblo de Dios, pero la mujer da a luz un hijo varón, el Mesías Cristo, que será arrebatado al cielo. Una alusión a la ascensión y el triunfo definitivo de la redención. Entonces, pero el paralelismo María Santísima Iglesia a la mujer vestida de sol es apropiado, ya que la Virgen es también, según la tradición, imagen de la Iglesia. O la parte más prominente, lo mejor. El primero que identificó a la Santísima Virgen María con la Mulier Amicta Sole fue San Bernardo, en un sermón que tiene. Pero él no dice que es la Santísima Virgen María, sino que él pone, y esto es muy interesante, él pone la Iglesia, nuestro Señor, pero en el medio la pone a la Santísima Virgen María como mediadora. O sea que entendieron ellos que era la mediadora. Después, desde el siglo XII, se empieza entonces a representar, a partir de San Bernardo, a la Santísima Virgen María como Mulier Amicta Sole, la mujer vestida de sol. En Occidente aparece en el comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana, que es un muy antiguo comentario al Apocalipsis, y después vamos a poner, porque no solamente comentó, sino que también hizo dibujos sobre la Santísima Virgen, sobre los pasajes del Apocalipsis. Y entonces la Mulier Amicta Sole se va adaptando a diversos contextos marianos. Primero, Reina de los Cielos, Reina de los Ángeles, la Asunción y la Inmaculada Concepción. Y a partir de ahí, entonces, viene desde Flandes y en el siglo
XVI, una de las primeras pinturas fue una que se obsequió a la reina católica, a Isabel la Católica. Desde ese siglo, en España por lo menos, la mujer apocalíptica terminó siendo imagen característica de la Asunción, o sea, de lo que representa propiamente esta figura bíblica, es la Asunción de los redimidos, ¿no? O el apartamiento de los redimidos. Y ellos sabían muy bien lo que hacían y por eso lo pusieron en la liturgia, ¿no? Además yo creo otra cosa, la misma Virgen se adjudica esta imagen porque cuando se aparece en México a Juan Diego, sí, está revestida de sol y con la luna bajo sus pies. ¿Mm? La tilma de Juan Diego. Exactamente. Guadalupe. Sí, me parece que además es una idea tremendamente afincada, ¿no? La de la equiparación de esta mujer, que no solamente... ¿estoy equivocado o también en todo lo que es la iconografía de la Inmaculada Concepción también aparece sí. bajo la misma... Sí. Digamos, para pintarla, para esculpirla, toman como referencia esa imagen, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. E incluso en el... Y aplastando en otras también, sí, aplastando bueno, la por serpiente. eso decía que íbamos a poner la imagen de este comentario del Beato de Liébana, que ahí se ve también el dragón con las 7 cabezas y que vomita su río de agua, bien completo. Bien. Pero sí se cuidan mucho de no aparece el niño. Ahí no aparece el niño, no aparece el parto. Está la Santísima Virgen María sola. No es que creían como los modernos que dio a luz y con dolor. Como sacaron hace unos años atrás una película que la recomendó el Vaticano, ¿no? Ah, sí, donde aparecía la Virgen pariendo como... Pero la recomendó, eso es lo peor de todo, que la recomendó el Vaticano. Sí, recuerdo esa. Bien, entonces, continuamos con el padre Leonardo Castellani, con el texto bíblico y el padre Leonardo Castellani. Bien, el vestido de sol, dice el padre Castellani, es la fe verdadera y la luna bajo los pies es el mundo cambiante. La corona de 2 estrellas es la plenitud de la doctrina y los predicadores de ella. Por eso se dice que en el fin del mundo el sol se oscurecerá y caerán las estrellas. Aquí mismo en esta visión hay una gran caída de estrellas, la tercera parte de las estrellas del cielo arrastradas por la cola del dragón y que son arrojadas a la tierra. Eso significa la gran cantidad de doctores del error que habrá en el fin del mundo. Bueno, que no me digan que no es la época actual esto. Sí, totalmente. Y el padre Manuel Lacunza lo acomoda a esto diciendo que, y no está muy lejos, esto se puede ver, diciendo que cuando, porque él atribuye a 1/3 del pueblo judío que se va a convertir, por supuesto basado en la Sagrada Escritura, dice que las estrellas son los mismos obispos que el otro 2/3 del pueblo judío van a hacer que ellos hablen con esos judíos que se quieren convertir para decir, no se conviertan. ¿Para qué? ¿Cómo se van a convertir? Y es lo que está pasando también. Es lo que está pasando, claro. ¿Cómo se van a convertir si no hace falta convertirse? Entonces dice que el dragón utiliza las estrellas, que siempre las estrellas son los doctores, los que enseñan la fe, los que enseñan la religión, las estrellas para persuadir a la mujer o para atacar a la mujer para que no se convierta. Y está bien acomodado, muy bien acomodado. Los doctores católicos, los obispos católicos, cristianos. Sigue el Apocalipsis y dice: y vióse otra señal en el cielo, un gran dragón de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí sustentada durante 1260 días. Sí. Entonces aquí vemos que Satanás prepara, mediante la gran apostasía, a las gentes, tantos judíos como cristianos nominales, para recibir al anticristo. Y acá también una señal del tiempo actual son todas las naciones que confesaban públicamente en sus constituciones el catolicismo como religión oficial, han apostatado gracias a la Santa Sede. Por iniciativa de la Santa Sede, por presión de la Santa Sede. Sí. Entonces eso es muy, muy interesante. Claro. Entonces eso demuestra que, por supuesto, comenzó la gran apostasía. Ya lo veía el padre Antonio Van Risten, que él prueba y dice que estamos lejos de ver a alguna nación que sea completamente católica, ¿no? Ya en esa época, en la época de la década del 40. Ahora, acá la mujer que da a luz es aparentemente el pueblo de Israel, del cual nace Cristo, es decir, Cristo es del pueblo de Israel. Es el varón que ha de regir a todas las naciones, y fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer, que es evidentemente el pueblo judío a convertirse en los últimos tiempos, huye al desierto. Y allí es sustentado también por 1260 días, como el resto de los elegidos. ¿Mm? Sí. A ver qué dice el padre Castellani de esta parte del texto. Dice el padre Castellani: aparece la fuerza enemiga de la naturaleza humana, el demonio. El dragón, llamado serpiente, es el mismo Satanás. 7 diademas indican su autoridad real y son las que le corresponden como príncipe de este mundo. Pero muchas más tendrá Jesucristo el día de su triunfo. El Hijo varón levantado al trono de Dios es sin duda Jesucristo, y por cierto, no el Cristo del Calvario, sino el de la parucía, que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Dar a luz a Cristo puede convenir solamente a María Santísima, a la Iglesia y a Israel. Excluidas las dos primeras, aunque no del todo porque están incluidas en el Israel de Dios, por no convenir a ella las peripecias que aquí narra el profeta, la visión significa el Israel de Dios como lo vieron San Hipólito, San Victorino, San Agustín, San Beda. El Israel de Dios es simbolizado en las Sagradas Escrituras por una esposa a la cual se promete el perdón de su infidelidad, la total purificación y el desposorio final. La visión designa indudablemente los tiempos parusíacos, la cifra típica de 1260 días, es decir, 42 meses, es decir, 3 años y medio, que en San Juan repetidamente como en Daniel marca el período del anticristo. Ese comentario es de Monseñor Straubinger. Ese. Sí. Uh-huh. Entonces, el Israel de Dios es simbolizado en la Sagrada Escritura como la esposa, como decías, a la cual se le promete el perdón de su infidelidad. La visión designa indudablemente los tiempos parusíacos, dice el padre Castellani. Por eso habla, otra vez vuelve a la misma cita bíblica, la misma cita, a la cifra típica, 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, que en San Juan repetidamente, como en Daniel, marca el periodo del anticristo. Esto también es muy importante. Y bueno, nosotros podemos corroborar que puede haber necesariamente, porque uno lo escuchó, puede ser que se den los 1260 días, 3 años y medio, como un número, una cifra concreta, y también puede ser un periodo también de tiempo antes. Ajá. Que también representa los 1260 días. Luego sigue un contrapunto, ¿no? Hay intercalar una visión celestial. También. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron,
y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de la cual daban testimonio, menospreciando sus vidas hasta morir. Por eso regocijaos, oh cielos, y los que en ellos habitáis. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, se interrumpe un poco la visión de la mujer parturienta para mostrar esta otra realidad que también ocurre en el cielo. Y este pasaje sí que es complicado, ¿no? No se trata de la caída de los ángeles malos al comienzo de la creación, sino de la parusía, la lucha misteriosa de los últimos tiempos a la cual alude San Luis María Griñón de Montfort en su Tratado de la Verdadera Devoción, puntos 49 a 54. El acusador, es decir, el diablo, conserva un poder desconocido en el cielo. Está delante de Dios, poder que le será quitado en la parusía. El diablo, por el pecado, no perdió su naturaleza y el poder que de ella se sigue. Piensan algunos, basados en una frase de Cristo, que Satanás es el ángel puesto al gobierno de la creación sensible, príncipe de este mundo. Su poder se redobla en la tierra y en el mar, o sea, en el mundo mundano, porque le queda poco tiempo. Comienza el tercer ay. Las acechanzas de los poderes infernales crecerán, y este lamento final recuerda la advertencia del capítulo 8, versículo 13. Sí, tenemos el texto bíblico, aquí podemos leer para entender un poco esta visión de Satanás siendo derribado por San Miguel Arcángel y por su ejército, y lo vemos, por ejemplo, en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 1, se ve la llegada que tiene Satanás todavía a la presencia de Dios. Dice: había en tierra de Uz un varón llamado Job, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Naciéronle 7 hijos y 3 hijas. Y era su hacienda de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y siervos en gran número, siendo grande aquel varón entre todos los orientales. Luego continúa el texto bíblico, dice: sucedió un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, y vino también entre ellos Satán. Y dijo Yahvé a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satán: de dar una vuelta por la tierra y pasearme por ella. Y dijo Yahvé a Satán: ¿has reparado en mi siervo Job? Pues no lo hay como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero respondió Satán a Yahvé diciendo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus ganados se esparcen por el país. Pero extiende tu mano y tócale en lo suyo. Veremos si no te maldice en tu rostro. Entonces dijo Yahvé a Satán: mira, todo cuanto tiene lo dejo en tus manos, pero a él no lo toques. Y salió Satán de la presencia de Yahvé. Entonces, quiere decir que Satán, y esto es, por supuesto, ya era Satán, o sea, no es lo que dice el Padre Castelli, no es la lucha primordial, la lucha primera, en la cual fue él, se le quitó la gracia, porque propiamente nadie estaba en el cielo, se le quitó la gracia, pero aquí tiene llegada todavía Satanás a nuestro Señor, a Dios.
Entonces, según el padre Lacunza, dice que esta llegada se le va a quitar en el momento que Israel haya terminado de pagar su pecado. Porque, según el padre Lacunza, dice que Satán va y le pide siempre, le dice a nuestro Señor, lo acusa, el acusador ante nuestros hermanos. Se le acaba la acusación y entonces no se resiste a que no lo reciban en el cielo. Hay una lucha intelectual, una lucha dialéctica con San Miguel y sus ángeles. Utilizan la voluntad y es echado del cielo, es echado de la presencia de Dios y no puede más acusar a la mujer vestida de sol. Muy interesante. Cosa por demás misteriosa, ¿no? Sí, porque sí. además la sola idea de pensar el diablo y sus secuaces en algo llamado el cielo, cuando ellos han sido arrojados al infierno que ha sido hecho para ellos, que no existía originalmente, y después inclusive ese salir, supongamos, del infierno y ser arrojado a la tierra. No, pero bueno, salido del infierno, están ahora salidos del infierno. Están rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Algunos están en el infierno, otros están sueltos, están en los aires, dice San Pablo. Sí. O sea, en el cielo. Si ese es el cielo que se refiere aquí, los aires. El cielo atmosférico, digamos. Y claro, sí, porque el cielo El cielo no. el lugar donde está Dios, que están los ángeles buenos y los santos, no, eso no tienen. De hecho, si estuviesen un segundo ahí ya se le acabaría el infierno, por lo que es estar a conocer, ver a Dios. Entonces están hablando de el lugar donde parece que se pueden encontrar. Y entonces aquí por este texto bíblico se puede entender un poco qué significa que Satanás tenga todavía acceso a Dios. Acusando, por supuesto, ahí lo dice, el texto bíblico dice, acusando. Él acusa. Dice, continúa el padre Castellani, el acusador. El acusador, el diablo, conserva un poder desconocido en el cielo, es decir, delante de Dios, poder que le será quitado en la parusía. El diablo por el pecado no perdió su naturaleza y el poder que de ella se sigue. Piensan algunos, basados en una frase de Cristo, que Satanás es el ángel puesto al gobierno de la creación sensible. Nuestro Señor le llama príncipe de este mundo. Su poder se redobla en la tierra y en el mar, o sea, en el mundo mundano, porque le queda poco tiempo. Comienza el tercer ay. Las acechanzas de los poderes infernales crecerán, y este lamento final recuerda la advertencia del capítulo 8:13. Misterio. Y ahora intercala otro, continúa con el pasaje del Apocalipsis y lo comenta. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volase al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Comenta el padre Castellani. No se trata de una segunda huida de la mujer al desierto. Los versículos 13 y 14 vuelven a tomar el versículo 6 y lo desarrollan. Las dos alas de águila, símbolo de la protección divina, pueden ser los dos testamentos, como opina Andrés de Cesarea, o los dos testigos, según Primasios, o Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas. También representa el don de profecía, solaz del alma de la Iglesia en la última tribulación y única defensa suya. En el capítulo 8 hemos visto que un águila vuela por el medio del cielo profetizando el juicio, y el mismo profeta Juan está representado en su mismo libro como un águila. Sí, entonces tenemos la liturgia que se la aplica a la Santísima Virgen María. Ya vamos a ver más adelante el padre Lacunza, que dice que es el Israel, y el padre Castellani tiene textos muy interesantes, en la cual dice, por ejemplo, en
en los papeles de Benjamín Benavides, si lo encuentro. Se le mezclaron los papeles de Benjamín Benavides, sí. Sí. Él habla de la religión fiel, patriarcal y apostólica, en sus dos alas, o sea, en sus dos la parte fiel, la religión. Él habla de la religión fiel y sí, librada del reino efectivo del anticristo. O sea, hay una especie de, como si fuese un arrebatamiento o un quite, lo saca del medio nuestro Señor para que sea librado del reinado efectivo del anticristo. Esas dos alas que menciona el padre Lacunza son similar a los dos testamentos, ¿no? Que acá decía que opinaba Andrés de Cesarea, porque los dos testamentos evidentemente son la religión de los patriarcas y la de los apóstoles, las dos alas que usted mencionaba recién. A su vez, sigue diciendo el padre Castellani, el desierto o la soledad pueden significar el abandono y desprecio por parte de los judíos no convertidos y del inmenso mundo apostático y neopagano en derredor. Pero también y a la vez puede profetizar un desierto físico, la tierra de Moab, a la cual exhorta Isaías en el capítulo 16, que no rechaza a los refugiados y peregrinos judíos hijos suyos, antes bien los acoja y les sirva de escondite en los últimos tiempos. O sea, vuelve a estar acá el pueblo de Israel, prefigurado en ese desierto o soledad, y relacionado con la profecía de Isaías, que es una exhortación a la tierra de Moab para que no rechace a los judíos, que evidentemente, aplicado a los últimos tiempos, significa los judíos convertidos, que van a ser protegidos de algún modo ahí en la tierra de Moab, que les va a servir de escondite. Sí. Aquí el padre Lacunza también tiene una interpretación muy particular. Dice que el desierto va a ser la misma Tierra Santa, Ajá. que va a estar desierta en ese momento. También puede ser una profecía de que, según él, va a ser destruido todo ese lugar y ahí se va a refugiar el pueblo de Israel, dice el padre Lacunza. Después continúa entonces el padre Castellani. Dice, el que Dios mismo la sustente o alimente, indica la penuria y la pobreza de esas nuevas comunidades, los fieles bajo el reino del anticristo. Bien, entonces tenemos una huida al desierto. Tenemos que, no podemos dejar de ver, al menos yo aplico así. Ahora, arranca la visión de esta mujer en el cielo. O sea, Sí. la visión nos ubica y vi en el cielo un signo magno, ¿no? Sí. Tac. Después esta misma mujer que da a luz es aquí en la tierra. O sea, Sí. ese punto del parto ocurre aquí en la tierra. Ese parto nos habla de Cristo en un primer momento. Sí, necesariamente. Y habla del cetro de hierro, Sí, ¿no? Y demás. En ese momento ocurre la otra visión, ¿no? La de la batalla en el cielo, en los cielos, entre San Miguel Arcángel y sus huestes y el demonio y sus secuaces. Son destruidos, son arrojados a la tierra, y entonces en la tierra se provoca la persecución de el diablo hacia la mujer. Sí. Y ahí viene el tema de lo que acontece ahora en el pasaje. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Bien, eso lo vemos, al menos como un tipo, hoy en día. Como dijimos, entonces la religión fiel en su ala patriarcal y apostólica tiene también su tipo y su antitipo. Su tipo puede ser, entonces, la parte apostólica, que es la que está en este momento sufriendo la persecución, digamos, el reinado del anticristo, aquellos que conservaron virgen su fe. Hemos visto que, en cierta manera, han huido al desierto. Y eso se puede ver
en la separación que hubo de la tradición de la Iglesia oficial, a raíz de las consagraciones episcopales de Monsieur Lefebvre. Y recuerden que lo habían dicho cuando estuvo el padre Sereni aquí, en los últimos especiales, que había algunos que aplicaban a los dos testigos, hablaban de Monseñor Marcel Lefebvre y Monseñor de Castromayer. Entonces, en cierta manera, ahí continúa, Dios es como lleva al desierto a la tradición y la isla de Roma. Eso está clarísimo. Entonces, esta parte, hablemos de la segunda parte. ¿Por qué? Porque la parte patriarcal, según el padre Lacunza, que este es el antitipo, que se va a dar también, se tiene que dar, para mí necesariamente, bien al final. ¿Por qué? Porque según la Sagrada Escritura, según por ejemplo el capítulo 13 de Zacarías, habla de que 1/3 de los judíos se convertirán a nuestro Señor. 1/3 de los judíos. Entonces, y este 1/3, será la parte principal de los viadores en el milenio. Aquellos que hagan conocer a nuestro Señor a las naciones que queden. Se cumplirán en ellos las promesas hechas a sus padres que nunca se cumplieron. A ese 1/3. Eso está anunciado en la Sagrada Escritura. Zacarías 13:8. A ver, busquemos. Porque es interesantísimo. Sí. Y después, continúo yo mientras vos buscas, y después, la segunda parte, la segunda ala, el ala apostólica, aquellos que se conserven fieles, vírgenes en su fe, los que, como dice el padre Castellani, es heredera, siendo esposa de Cristo de la nueva Jerusalén, no del milenio, propiamente de las promesas en el milenio, sino es heredera de la nueva Jerusalén, ciudad que está por venir, con tal de que padezca con él, a fin de que sea con él glorificada. O sea, son dos grupos de la religión fiel. Uno tiene que recibir sí o sí, 1/3 de los judíos tiene que convertirse al final y sí o sí ser la parte principal de los viadores. Esto es muy importante, esa palabra, viadores. En cambio, y ahí vendría los 144.000 que vimos en abril, porque esos 144.000 son de las tribus de Israel. Y luego viene otros 144.000 que son los que están sobre el monte Sión con el Cordero, reinando desde el monte Sión. Eso sería la iglesia que ha conservado virgen su fe. Y recuerdo la cita que leímos ayer del padre Castellani: todos los cristianos que no crean en la segunda venida de nuestro Señor se plegarán a la fe adulterada, y esta nueva religión les hará creer en la venida del otro. O sea que desde ya hay que ir pensando, ciertamente, y escrutando el Apocalipsis, porque necesariamente tiene que ser, la iglesia tiene que participar. No, la iglesia no va a participar del milenio, al menos es lo que prueba el padre Van Ristel. Sino que los que van a participar del milenio, como la parte principal, van a ser los convertidos del judaísmo en los últimos tiempos. Leamos el pasaje del profeta Zacarías, es 13:8. Y sucederá que en toda la tierra, dice Yahvé, serán exterminados, los 2/3 perecerán y quedará en ella 1/3. A eso se refiere lo que usted menciona de el tercio salvado de Israel. Y comenta el Monseñor Straubinger, citando a Filión, dice, hace notar que el profeta trata ahora de la santificación completa y de la gloria final del pueblo de Dios, añadiendo, en cuanto a la gran prueba anunciada aquí para toda la tierra santa, que los romanos de Vespasiano y de Tito comenzaron esta obra de destrucción, que el emperador Adriano
y los otros perseguidores de los judíos han continuado. Pero sabemos que no llegará a perecer ese pueblo. Se salvará un pequeño resto, como dicen también otros profetas, y aquí hay una colección de citas realmente importante. Este resto purificado por el fuego de la tribulación, se convertirá y Dios le dirá de nuevo: pueblo mío eres tú. Israel no tendrá que lamentar tan dolorosa y necesaria operación, pues ella traerá como resultado estrechar y hacer más dulces sus relaciones con su Dios. A propósito de la conversión. Sí. Digo porque a vuelo de pájaro parece estar arrastrado de los pelos el pasaje de Zacarías, pero cuando uno lo profundiza con los autores ve la inmediata relación, ¿no? Claro. Y ya lo vio el padre Lacunza y lo estudió muy bien. Después, ahora nos preguntamos ¿cuándo va a ser esto? ¿Y por qué necesariamente me parece a mí que primero tiene que ser el arrebato, así, la huida de la iglesia, y después la parte del judaísmo? Porque hay un texto bíblico muy interesante en el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 7, que dice así: Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que, alzando al cielo su derecha y su izquierda, juró por el que eternamente vive que eso será dentro de un tiempo, de tiempos y de la mitad de un tiempo, y que todo esto se cumplirá cuando la fuerza del pueblo de los santos estuviera enteramente quebrantada. Bueno, entonces, volvamos un poquito para atrás y ahora hay que leer el versículo 1 de ese capítulo. Ahí habla de la conversión del pueblo judío. Dice así: entonces se alzará Miguel, el gran príncipe, el defensor de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, tal como no lo hubo desde que existen las naciones hasta ese día. Entonces se salvarán los que de tu pueblo estén escritos en el libro. Entonces, primero, se habla del pueblo de Daniel. De Israel. No, el pueblo de Daniel, Daniel. a él. Tu pueblo, le dice. Ajá. Después le dice que va a haber una gran tribulación como nunca la hubo, tiene que ser la última, y que solamente se van a salvar de su pueblo los que estén escritos en el libro de la vida. Ahora, fíjense, ¿cuándo va a ser eso? Ahora viene de nuevo el versículo 7, porque Daniel le pregunta, ¿cuándo va a ser eso? Y el versículo termina diciendo: todo esto se cumplirá cuando la fuerza del pueblo de los santos estuviera enteramente quebrantada. Entonces, queda claro que ese pueblo de los santos no es el pueblo de Daniel. Entonces, cuando el pueblo de los santos, cuando el ala apostólica sea completamente quebrantada, ahí aparecerá Miguel y comenzará la conversión de los judíos. Y estamos muy cerca de que sea completamente quebrantado. Exactamente. Entonces, digamos, es una interpretación, no es que es... Bueno, pero es una interpretación que tiene pie y cabeza, o sea, no está agarrada de los pelos. Y además es muy interesante en la continuidad de ese capítulo 12 la referencia al sacrificio perpetuo abolido. Sí. Como que ese sacrificio perpetuo abolido representa la fuerza del pueblo santo que será quebrantada. Y uno no puede dejar de ver en esto la gran persecución a la Santa Misa católica, origen de la fuerza del pueblo santo, ¿no? Y siendo perseguida en todo el mundo. Entonces uno se pregunta o medita por qué, o si vamos a saber o lo vamos a conocer, pero para mí entonces la señal es esa: cuando esté completamente quebrado y quede reducido a casi nada, o al menos insignificante, la iglesia, tiene que operarse el otro misterio. Pero hasta que no, y le dice, hasta que no pase eso, todavía no va a empezar. Y nosotros estamos presenciando, me parece, eso, porque, y ahora lo vamos a ver, la tradición fue tomada, sacada por Dios de la iglesia oficial, pero sin embargo, si tiene algo que ver con el texto bíblico, dice que la mujer fue llevada al desierto. Entonces, si uno se pregunta, ¿está en el desierto? ¿Está libre de la serpiente? No está libre de la serpiente. Entonces, tengamos en cuenta que si bien la mujer, veamos la tradición en ella,
Huye al desierto, sin embargo, no está totalmente fuera del alcance de la serpiente. Dios le repite, huid al desierto. ¿Por qué? Porque leamos el texto bíblico del Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta que, según el texto bíblico dice, entonces el dragón, una vez que la mujer está en el desierto, ya está en el desierto, entonces el dragón, ¿qué hace? Vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer, para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de sus fauces, de las fauces del dragón. O sea que la serpiente tiene todavía acceso a la mujer aunque esté en el desierto. Es interesante Y ver ya no que- persigue al hijo, persigue a la mujer. Y sí, claro. y suelta un río de agua detrás de la mujer, dice, o sea, como tomándola desprevenida, ¿no? Y el río, dice, como una especie de agua, como un río de agua. Recordemos que el mar es la representación del mundo y la tierra de la fe. Entonces le echa por atrás una corriente mundana para tratar de arrastrarla. Y la tierra, la fe, se abre, se traga esa corriente de agua que la serpiente ha vomitado y la sepulta con la fe, que es la misma tierra. Y entonces yo aplico esto. La mujer, la tradición, huye al desierto. Ya lo hemos visto. Con, como dice el padre Van Risten, la diferencia, la separación, la diferencia que hay entre la iglesia como instrumento de congregación y la iglesia como congregación. Como instrumento de congregación quedó todavía en la estructura, que se va pudriendo día a día, cada vez menos instrumento de congregación. ¿Qué pasa? La serpiente vomita un río de agua para arrastrar a la tradición. Yo ayer hablaba de la serpiente, que Monsieur Lefebvre dijo que Ratzinger era una serpiente. La tradición se siente arrastrada por Ratzinger y la tierra dice que viene en ayuda de la mujer. Entonces la tierra viene a ser lo firme, lo único que libra a esa mujer de el vómito de la serpiente es la referencia a los textos antiguos, a la fe de siempre, a los escritos de Monsieur Lefebvre, que es lo que no permite que sea arrastrado. Los demás son arrastrados. Lo religioso, la tierra. Entonces, la consigna es huir, primero huir a las montañas, que significa el desierto. Segundo, a pesar de estar en el desierto, no estemos al alcance del río Malsano. Doble tentación, volver, la tentación actual, volver, o no vigilar y dejarse arrastrar por el río. Y eso es, al menos, lo que le está pasando. Nadie puede negar que eso es lo que le está pasando a lo que queda de la tradición. Salvo que haya otra cosa más que no la vemos, pero si sigue así, dentro de 25 años más, no creo que quede mucho de tradición. Al menos por el pensamiento del líder de la tradición, ¿no? Que lo hemos conocido sobre todo por la carta privada que él se ha dado a luz. Ahí conocimos que tiene la intención de plegarse, de unirse a Roma. Está siendo arrastrado por el río que sale que vomita la serpiente. ¿No hace ruido por ahí el tema de el dragón vomitando agua? ¿Por qué agua? ¿Por qué un río de agua? Yo sé, Castellani me diría, bueno, pero el pintor puso ese color y listo, ¿no? O sea, no todo tiene una referencia, pero digo, me extraña un vómito que sea de agua. ¿Sabe por qué? Yo tengo acá un escrito de un profesor de historia
bueno, que es mi hermano en realidad, Baltasar Grosso, que él una vez me lo comentó lo que él había meditado, había pensado, y se lo comentó al padre Seriani y le gustó. Entonces el padre Seriani me recomendó que lo lea. Está a lo último de este trabajo, yo lo voy a leer yo. Dice, y habla con respecto al agua. Dice así. Bueno, si lo encuentro. Tiene que aparecer aquí. Acá está. Las dos mujeres del Apocalipsis nos plantean datos que competen a nuestra edad histórica con respecto a la iglesia eterna y tradicional y a la iglesia carnal o anticristo, también distinguidas por Monseñor Lefebvre. Una de las dos mujeres, la llamada ramera, cuyo nombre es misterio, iniquidad, es la parte carnal de la iglesia, la cual por ser infiel persigue y calumnia a la verdadera iglesia y se atribuye para sí el representarla. Como afirma San Agustín, en De vera religión, algunos justos llegarán a ser expulsados de la congregación cristiana debido a la acción de la gente carnal. Con respecto a la mujer fiel, según el relato apocalíptico, padecerá dolores de parto y se salvará del dragón por intervención milagrosa de Dios, que le dará la posibilidad de huir a la soledad del desierto con las dos alas de águila. Esta figura, el águila, es representada como uno de los 4 animales delante del trono de Dios, y tanto la tradición como los santos padres ven la figura en forma de águila como al mismo San Juan. Esto nos permite interpretar que las alas que le permiten a la mujer librarse de las garras del dragón son las profecías mismas, Apocalipsis, dadas por el discípulo amado, que gracias al estar velando en ellas le permite no caer en manos de su enemigo. A pesar de ello, la iglesia fiel sigue siendo atormentada por el dragón y utiliza un río de agua sucia para tratar nuevamente de adulterarla. Este río de agua sucia significa, a nuestro entender, los falsos sacramentos, ya que los sacramentos tradicionalmente son representados con el beber agua pura, y no solo eso, sino que nuestro Señor Jesucristo en numerosas ocasiones ofrece de esta agua pura para la salvación. En el encuentro de Jesucristo con la samaritana le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías que te diera de beber agua. Y reafirma solemnemente, quien bebiere el agua que yo le daré, nunca jamás volverá a tener sed. San Juan 4:13. Con respecto al agua, como figura de los sacramentos, el relato evangélico nos trae algo muy particular y que se da solo 2 veces dentro del mismo, y es que nuestro Señor, cuando da a comunicar esta verdad, grita, o algunas traducciones afirman que alza la voz. También sabemos que otro grito se produjo cuando ya todo estaba cumplido, cuando expiró en la cruz. Al darnos este dato sobre la manera en que Cristo expresó esta afirmación, nos da a entender su importancia para aquellos que lo escucharon y lo escucharán, y literalmente el texto expresa, en el último día de la fiesta, que es el más solemne, Jesús se puso en pie y en alta voz decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del seno de aquel que crea en mí manarán, como dice la Escritura, ríos de agua viva. Esto lo dijo por el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no se había comunicado el Espíritu Santo, porque Jesús todavía no estaba en su gloria. San Juan 7:37-39. Aquí el mismo apóstol da una pequeña explicación de la afirmación de lo afirmado por Cristo, ya que aclara que esta agua viva es el fruto del Espíritu Santo, el cual tiene como misión el de entregar los dones y ser catejón de protección contra los errores. Después del Concilio Vaticano II empieza a distinguirse estas 2 mujeres y la fornicaria se consolida en su iniquidad, las cuales son nacidas de una misma madre, la religión o la religiosidad, como afirma el padre Castellani. Una de ellas, la falsaria, ya no hace uso del Espíritu Santo y sus sacramentos son agua sucia para las almas y preparan a los hombres para servir al dragón. Y como no puede engañar a la iglesia del Espíritu Santo, que se nutre del agua pura que sale del mismo seno del Señor, trata dialécticamente con el río de agua sucia de engañar y de contaminar sus sacramentos, y esto se puede ver muy bien con lo que ha logrado el motu proprio, pero aquellos que estén velando en las palabras de San Juan Águila no caerán en manos del dragón y de su falacia.
Entonces hace referencia al agua y... Muy bien, Baltasar. Muy bien. Está bien, sí. Ahí entonces, claro, el dragón utiliza un elemento que nuestro Señor pondera, el agua, pero ya arruinada. En realidad, el texto, según lo traduce, digamos, desde los textos originales, Monseñor Strobinger, habla de un río. No dice río de agua. Claro. Dice río. El río, porque cuando dice río de agua, ¿no? Que no sé, en otras versiones aparece así, ese río de agua nos trae la imagen de agua potable, de agua pura. No necesariamente la primera imagen que se viene a la cabeza al decir río de agua sea imagen de agua sucia. Pero si solamente dice río, como pone aquí Monseñor Strobinger, ya la cosa cambia. Sí, en la Vulgata dice aquam tanquam flumen, agua como de río, agua de río. Y es referencia, ciertamente. Y Torres Amat dice cantidad de agua como un río. Nácar Colunga dice como un río de agua para hacer que el río la arrastre. Todos traducen así, ¿no? Bueno, Claro. la traducen de la Vulgata. Excepto Strobinger. Sí. Y él es el que pone solo río. Pero realmente es un acercamiento muy interesante, una apropiación del texto a la actualidad muy buena, hecha por Baltasar. Sí, Muy es cierto. bien, muy bien. Muy bien, ¿quiere que hagamos una breve pausa aquí? Tomamos un café de agua limpia. Sí. Antes, después que ya con el café queda sucia, Queda negra. Queda negra, como los sacramentos de la iglesia modernista, bien negros. Ya enseguida regresamos a estos especiales de Radio Cristiandad aquí con el padre Gabriel Gross. Desde San Luis, capital, en la República Argentina, transmite la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad. El bastión tradicional de habla hispana más importante del mundo. Radio Cristiandad. Luchando para que Cristo reine. Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Es hora de pensar con una inteligencia cultivada y un criterio formado. En el antiguo y perenne misal romano, en el introito de la misa dedicada a San Agustín, se rezaba esta oración que hacemos nuestra y con la cual terminamos. Abrió sus labios en medio de la iglesia y el Señor le llenó del espíritu de sabiduría y le vistió con el manto de la gloria. Renueva, Señor, en tu iglesia aquel espíritu que con tanta abundancia otorgaste al obispo San Agustín, para que también nosotros tengamos sed de ti, única fuente de la verdadera sabiduría, y en ti único manantial del verdadero amor, encuentre descanso nuestro corazón, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. San Agustín de Hipona, modelo de converso, mueve el corazón de aquellos que te niegan. San Agustín de Hipona, modelo de obispo, convierte a nuestros pastores medrosos en leones rugientes. San Agustín de Hipona, modelo de hijo, asiste a los desdichados que niegan la familia. San Agustín de Hipona, que luchaste contra herejes y heresiarcas, danos la fuerza para seguir combatiéndolos. San Agustín de Hipona, que dijiste que la medida del amor es amar sin medida, permítenos desterrar de la patria a los que profanan el amor convirtiéndolo en un saqueo. San Agustín de Hipona, que nos enseñaste el misterio de las dos ciudades, haznos guerreros de la ciudad de Dios. San Agustín de Hipona, que enseñaste que el Estado fundado en la ley de la multitud es un latrocinio, permítenos restituirle la patria a quienes no son ladrones sino justicieros. San Agustín de Hipona,
ora pro nobis. Solo por Cristiandad, la radio. Un viaje a través de la historia. Los hechos y los protagonistas a la luz de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Historias de hombres ejemplares que lo dieron todo por servir a Dios nuestro Señor. Hechos heroicos que marcaron un antes y un después en la vida de las naciones y reinos. Protagonistas del devenir histórico, marcaron a sangre y fuego sus vidas para salvar sus almas y la de sus prójimos. Esto es lo que le proponemos vivir en nuestra programación cada día. Un encuentro a través de las fronteras del tiempo y del espacio para emocionarse y poner fuego en nuestras vidas. Radio Cristiandad, 24 horas para que Cristo reine. Muy bien, parte final ya de los especiales de Radio Cristiandad con el padre Gabriel Grosso, correspondientes al mes de julio del año del Señor 2012. Tenemos algunas cuestiones de algunos oyentes. Miguel Ángel allí en Balcarce, gracias por participar hoy. También está Pablo Mesa, está Alirio en Bogotá y muchos amigos más que están allí escuchando atentamente todo el devenir de este programa. Y claro, obviamente que el palo está dado, ¿no? Y ahora hay que recoger el guante y terminar de hacer la síntesis de todo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, la soledad del desierto significa un poco el hecho de la trinchera inhóspita. Y sí. Entonces, claro, desde luego. Y sí. Pero significó antes la tradición. Antes significó la tradición que mantiene virgen la fe en contra de la iglesia oficial. Ahora nos enteramos de todo esto, sobre la marcha. Pero se podría también haber hecho esto hace 20 años, cuando Monseñor Lefebvre hacía las consagraciones. Claro. Pasa que, por eso yo remarqué que el texto bíblico habla de que primero la mujer fue llevada al desierto y después le vomita el río o el río de agua a la mujer. O sea que se da primero el recogimiento de la iglesia y después continúa la acechanza. Se confían y continúa la acechanza y la serpiente trata de arrastrarlos, dice. No, inclusive el mismo hecho de la estructura montada a partir de las excomuniones y demás, me parece que no hablaba de desierto. Me parece que había una superestructura, inclusive económica. No, pero hablaba de desierto. Hasta hace 10 años hablaba de desierto. ¿Sí? Sí, se mantenía lejos de la serpiente. Se predicaba, se denunciaba, se daban los buenos sacramentos. Eso no puede ser tolerado por la serpiente. La serpiente no tolera eso. Claro. No tolera eso, no toleró que se continúe dando, enseñando la doctrina católica pura y verdadera y los sacramentos puros. Entonces yo quiero continuar con el recogimiento de la iglesia, muy bien explicado por el padre Antonio Van Ristel. El padre dice: el misterio de iniquidad se desarrolla en dos fases distintas. Fase preescatológica y fase escatológica. Lo que distingue y separa estas fases son: Cristo toma a sí mismo a su esposa. Eso es lo que distingue la fase, según el padre, preescatológica de la escatológica. Estamos entonces en la fase escatológica, porque hemos visto que Cristo tomó a sí mismo su esposa, se lo aplico yo, la tradición. Al tomar a la esposa, es quitado del medio aquel que durante la primera fase impedía que el misterio de iniquidad
penetre en el lugar santo. Nadie puede decir, si uno simplemente leyendo lo que dice el nuevo prefecto de la fe, no va a creer que el misterio de iniquidad ha penetrado en el lugar santo. O sea, que venga alguien, siquiera algún teólogo de la línea media, o que venga a probar que eso no es así. O sea, el misterio de iniquidad ha entrado en el lugar santo. Y la gente considera que ese es el lugar santo. Continúa entonces. Penetra el armazón externo de la iglesia. El recogimiento de la iglesia, la tradición, es recogida en torno a Monseñor Lefebvre y a Monseñor de Castromayer. Entonces, tenemos en lo que dice San Justino con respecto, ya lo profetizó o lo dijo con respecto a la iglesia y al recogimiento de la iglesia. Cabe mencionar que algunos, como San Justino, primer comentador del Apocalipsis, opinaron que el Catejón era la misma iglesia cuya presencia constituía el último obstáculo para la manifestación del anticristo. Según él, Ecclesia de en medio fiet, la iglesia será quitada de en medio. La interpretación solo se puede entender en el sentido de la estructura temporal de la iglesia, la cual, como dice San Juan, fornicará con los reyes de la tierra, según el Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 a 9. Al menos una parte de ella, tomando su sede en el lugar santo. Cuando veáis la abominable desolación, como dice el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 15, instalada donde no debe. También San Victorino aplicó el Catejón a la iglesia. La iglesia será quitada, dice él, en el sentido de que volverá a las catacumbas perdiendo todo influjo en el orden social. Es el recogimiento de la iglesia. El recogimiento de la iglesia. Y eso se ve, al menos se ve. Entonces, y aquí para eso para probar eso, continuamos con el padre Antonio Van Ristel. Él dice, además tenemos que distinguir entre la iglesia como congregación y la iglesia como instrumento de congregación. Esto tal vez a simple vista es difícil de entender, pero está la iglesia como congregación, la esposa de Cristo, y la iglesia como instrumento de congregación, aquello que trabajó para que se logre la primera, la congregación. Aquel que proyecta una congregación para un fin determinado debe también equipar a esta congregación con la autoridad y los medios necesarios para alcanzar ese fin. Así que la iglesia de Cristo no es solamente una congregación de elegidos, sino también un instrumento de congregación. Podemos y debemos distinguir entre la iglesia como instrumento divina, mediante la cual el Espíritu Santo congrega en un cuerpo a todos los hijos dispersos de Dios, y este mismo cuerpo místico congregado. Aunque el padre Antonio Van Ristel dice que se pueden distinguir pero no separar, desde el Concilio Vaticano II y hasta nuestros días hemos presenciado cómo se opera más y más esa división entre la iglesia como congregación y la iglesia como instrumento de congregación. La primera, la iglesia como congregación, como cuerpo místico, es la esposa que junto con el Espíritu en los tiempos apocalípticos dicen, ven. Acá aparece la iglesia. La esposa va a decir, ven en los tiempos estos. Está esperando a nuestro Señor. Y eso se ve muy poco, que digan ven. Porque dice, Apocalipsis 22, 17, la esposa y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Mientras la segunda, la iglesia como instrumento de congregación, al sonar la séptima trompeta, la magna herejía, cae progresivamente en manos de anticristos y se descompone año a año hasta llegar a ser la sede del anticristo. Y aquí traje yo un texto de Monseñor Lefebvre que prueba... ¿Eso de quién era el texto? No, ese es un comentario mío. Ajá. Empecé con Van Risten hablando de la iglesia como congregación e instrumento de congregación, Bien, para perfecto. poder probar eso, digamos. Ahora, voy a hacer un comentario. Usted habla de que la iglesia es arrebatada y la tradición fue arrebatada, y preguntaba nuestro amigo Tambasia sobre si esto era la inhóspita trinchera. La tradición separada, creo yo, es decir, la congregación que fundó Monseñor Lefebvre y toda su historia, por lo menos hasta ahora, no era una inhóspita trinchera en el sentido que todavía tenía medios. A eso me refería. Claro.
tenía presencia, podía difundir, podía hacer apostolado. Tenía poder económico, Entonces, esas finanzas que claro. hoy manejan los judíos con Kra, Sí. ¿no? Y Felé, ¿verdad? Ahí estaba el poder del dinero, había mucho dinero, Sí, hay sí. muchísimo dinero en Que la ahora, fraternidad. que ahora está en riesgo porque no se sabe quién lo va a administrar. Exacto, ¿y a dónde va a ir a ¿A parar? dónde va a ir Sí. a parar? El Entonces, ahí Opus, va yo a- creo que el Opus los tiene que administrar. Ahí va a empezar la inhóspita trinchera realmente. Se merecen eso. Cuando cada vez se cuente con menos medios, con menos lugares, con menos templos, con menos posibilidades de financiarse. Entonces va a llegar la inhóspita trinchera. Porque lo inhóspito es aquello que nos niega el abrigo, el techo y la alimentación. Eso es inhóspito. Incómodo. Porque el que hospeda da esas tres cosas al viajero. Cuando nosotros estemos en la inhóspita trinchera no vamos a tener nada, vamos a tener que comer hierbas, ¿no? Vivir de la caza y de la pesca, si es que nos dejan cazar y pescar, o de lo que se pueda comer, abrigarnos con harapos y protegernos debajo de un árbol. Porque ni techo, ni abrigo, ni alimento. Eso va a ser la inhóspita trinchera. Todavía falta para que llegue eso. Esta etapa de la tradición arrebatada en manos de Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castromayer no era inhóspita. Ahora puede ser que empiece a hacerlo. Bueno, claro, para los fieles va a permanecer, para los fieles a la tradición va a permanecer. O sea, eso se va a ir incrementando, como vos decís. Hoy, a lo mejor todavía no está palpable, pero me parece bueno intercalar acá el tema de los judíos mesiánicos, porque a mí me da una pauta el tema. Ustedes saben, hay un movimiento nacido entre la comunidad judía no hace mucho tiempo, que han reconocido a Cristo como el Mesías, Y como hijo de Dios. pero no a la iglesia. Y Exactamente. no quieren ser mencionados como cristianos, ni en absoluto. Bueno, en el estado en que está la iglesia, Bueno, por eso. Pero no conocen a la iglesia. en realidad. ¿Dónde está la iglesia? claro. O sea, ¿quién les va a ir a predicar? Claro. Y ellos, digamos, se mantienen, digo esto como fenómeno, ¿no? Como un fenómeno, como para ser analizado como un signo de los tiempos, más allá de que pueda derivarse en cualquier otra cosa. Aquí se puede encontrar como un resto fiel, ¿no? Que está dando a luz, verdaderamente por lo que se ve en los videos y demás, está dando a luz a Cristo en el medio de persecuciones, porque los judíos le tiran a matar a estos tipos. Sobre todo los ortodoxos. Los ortodoxos los quieren fusilar. Sí, sí, sí. Porque los A liberales los niños los persiguen permiten. en las escuelas, Los los insultan, etcétera, etcétera. O sea, hay... Los mayores los echan del ejército. Claro. Tienen que rezar a escondidas, son perseguidos. Y entonces, digamos, no hay un aspecto sacramental allí con el que puedan nutrirse. No tienen liturgia. No tienen liturgia, tienen sus oraciones, nada más con las que alaban a Cristo. O sea, realmente es impresionante verlos. Y un poco lo mismo nos pasa a nosotros. Bueno, ciertamente que si eso se aplica, está el texto bíblico que dice: nadie dice que Jesús es el Cristo, sino está movido por el Espíritu Santo. Ciertamente que tiene que ser algo extraordinario, ¿no? Porque al no tener los sacramentos, que son los canales ordinarios, tiene que venir una gracia extraordinaria de Dios. Exacto, Por eso yo ayer hablaba de los infieles de buena fe. claro. Ellos nunca se les predicó, no conocen la Iglesia Católica Apostólica Romana como se podía conocer en la época de Pío XII. Es muy interesante porque además, digamos, nosotros que tenemos la posibilidad de llevar esta voz a lo largo del mundo, limitados quizás por el lenguaje, nada más, reducido al público hispanoparlante, nos damos cuenta cómo muchísima gente que va tomando conciencia vive sin los sacramentos. Ya, hoy. Bueno, pero no tiene un cura cerca de 5.000 kilómetros alrededor. pero lo que pasa es que yo creo que el tema de, si uno busca en el diccionario inhóspito, significa incómodo. Claro. Pero no hace falta que sea incómodo exteriormente. Hay muchas incomodidades. La incomodidad, por ejemplo, de usar hábito hoy en día. Es una incomodidad. Es realmente una incomodidad. Es una incomodidad también tener que celebrar la misa en una casa, no tener ornamentos, no tener quien le consagre el cáliz, porque no hay obispos. Eso es una incomodidad, no hace falta que sea una incomodidad material. Claro.
No es una incomodidad tener que explicarle a los que no entienden, pero ¿por qué vos, como antes no estabas en la iglesia oficial, ahora no estás tampoco en la fraternidad? ¿Dónde estás vos? Eso es una incomodidad muy grande. Sí, claro. Eso es para mí la inhóspita trinchera. Además que esto llega un punto en que todo este bagaje de conocimiento se torna intransmisible. Claro, exactamente. Porque, bueno, está bien, ¿querés que te explique? Bueno, tenés tiempo, venite un mes a vivir a casa. Porque, ¿cómo haces para y aparte le digo, mirá, por ejemplo, un taxista te lleva en Córdoba y como te ve con hábito, bueno, está esperando que vos le hables de las cosas de Dios. Le hablas. ¿Qué le decís? ¿Que se vaya a confesar a su parroquia? ¿Que vaya a la iglesia católica de su parroquia? Para que vaya y el cura le diga, no, mirá, no, quédate como estás. O sea, es muy inhóspito esto. Es muy incómodo todo esto. Vamos a leer lo que dice el diccionario sobre inhóspito. La primera acepción es inhospitalario, que no ofrece seguridad. La segunda es dicho de un lugar incómodo, poco grato. Inhospitalario significa falto de hospitalidad, poco humano para con los extraños y que no ofrece seguridad ni abrigo. Y por último, hospitalidad es la virtud que se ejercita con peregrinos menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. Claro. O sea, esto significa que va a haber ausencia de todo medio de vida. ¿Sí? Ahora, los judíos mesiánicos vale la pena señalar que están en crecimiento. Es decir, es muy lento, pero crece. Pero hay un crecimiento. Sí, es que tiene que primero quebrarse completamente el poder del pueblo santo. Claro, hasta que no esté y después, firmado porque es un el milagro, acuerdo. Es un milagro. Claro, al menos. Bueno, y el acuerdo práctico. Claro. Quieren sacudirse lo incómodo de la trinchera, lo incómodo de pertenecer a la tradición. Claro. No quieren estar en el lugar inhóspito. Y ellos lo dicen, no se sienten agobiados por la excomunión, es decir, dijeron eso. ¿Cómo cambia la cosa? Algunos dicen por allí, bueno, pero entonces nosotros estamos en el horno, directamente. Sí. No, al contrario. Los que están en el horno son ellos. Sí, por supuesto. Nosotros, inmerecidamente, hemos recibido la noticia del Apocalipsis. Y por eso la cuidamos y la difundimos, porque aquí está... Y sí, y aparte hay que recordar eso. Señores, la iglesia del Apocalipsis dice, ven Señor Jesús. Claro. No dice... No dice, ya lo vamos a arreglar, los vamos a ir a convertir. Claro, no dice, ven restauración. Dice, ven Señor Jesús. Esa es la iglesia que figura en el Apocalipsis, la esposa de Cristo. Y recordemos una vez más que en el texto del Apocalipsis no aparece la estructura de la iglesia. Claro, y no, porque ya se... No hay papas, no hay obispos, no hay nada. Porque el instrumento de congregación ha sido completamente tomado. Está Müller a la cabeza... Y está Ratzinger a la cabeza. Dictando la fe. ¿Y cuál es la fe nueva ahora que hay que reconocer? Los derechos humanos, la libertad religiosa y el judaísmo. Mire usted qué bien. Esos son los nuevos dogmas. O verdades relacionadas con los dogmas. No, pero ahora ya dijo otra cosa. Ahora ya dijo que son dogmas. ¿Ah, sí? Sí. Ya ahora voy a buscar el artículo. Dice así. Sí es dogmático y vinculante el Vaticano II. Sí lo es. No podemos negociar asuntos de la fe revelada. Eso es imposible. O sea, es fe revelada del Concilio Vaticano II. Un concilio ecuménico, de acuerdo a la fe católica, siempre es la autoridad de suprema enseñanza de la Iglesia. Nadie puede decirse católico, tomar tal posición de negar el Vaticano II. Bueno, pero ¿y entonces la contraposición con el Concilio de Trento? No, fíjate. El Espíritu Santo se contradice. Ellos te corren con la misma doctrina de siempre de la Iglesia. Cualquier un cosa concilio dogmática tiene que ser... Pero cuando vos le contrapones textos con textos, dicen, bueno, no, pero ahora es así. Cualquier cosa dogmática Cristo nunca... muta. Se nunca profundizó. Ellos profundizan. Hacen tanto que terminan cambiando. Claro. Cualquier cosa dogmática nunca puede negociarse, termina Müller. La afirmación de que las auténticas enseñanzas del Vaticano II contradicen formalmente a la tradición de la Iglesia es falsa. Y, por lo tanto, va a tener pena de anatema. Y por supuesto, de excomunión de nuevo. ¿Sí? Sería Ahora, bueno que leamos un poco los extractos estos de las conferencias de Monsieur Lefebvre, porque él le tocó vivir todo esto, le tocó vivir este recogimiento de la Iglesia. Está ahí en el escrito. Estos son los extractos de la conferencia dada por Monseñor Lefebvre en Econ el 9 de septiembre de 1988 después del retiro sacerdotal. Todo esto es
inmediatamente después de las consagraciones episcopales, evidentemente. Monseñor responde a los argumentos teológicos de Dom Gerard, desarrollados en su declaración publicada por el diario Present el 18 de agosto de 1988, y demuestra la debilidad de los mismos. Esto salió en la revista Fideliter número 66 de noviembre-diciembre de 1988. Leemos a Monseñor Lefebvre. Mis queridos amigos, pienso que ustedes que están ahora en el ministerio y que quisieron conservar la tradición, tienen la voluntad de ser sacerdotes como siempre, como lo fueron los santos sacerdotes de antes, todos los santos párrocos y los santos sacerdotes que nosotros mismos pudimos conocer en las parroquias. Ustedes continúan y representan de verdad la Iglesia católica. Creo que es necesario convencerse de eso. Ustedes representan de verdad la Iglesia católica. Con respecto a la Iglesia visible dice, no que no haya iglesia fuera de nosotros, no se trata de eso. Pero este último tiempo se nos ha dicho que era necesario que la tradición entrase en la Iglesia visible. Pienso que se comete allí un error muy, muy grave. ¿Dónde es la Iglesia visible? La Iglesia visible se reconoce por las señales que siempre ha dado para su visibilidad. Es una, santa, católica y apostólica. Les pregunto, ¿dónde están las verdaderas notas de la Iglesia? ¿Están más en la Iglesia oficial? No se trata de la Iglesia visible, se trata de la Iglesia oficial. ¿O en nosotros, en lo que representamos, lo que somos? Queda claro que somos nosotros quienes conservamos la unidad de la fe, que desapareció de la Iglesia oficial. Un obispo cree en esto, el otro no. La fe es distinta, sus catecismos abominables contienen herejías. ¿Dónde está la unidad de la fe en Roma? ¿Dónde está la unidad de la fe en el mundo? Está en nosotros, quienes las conservamos. La unidad de la fe realizada en el mundo entero es la catolicidad. Ahora bien, esta unidad de la fe en todo el mundo no existe ya, no hay pues más de catolicidad prácticamente. Habrá pronto tantas iglesias católicas como obispos y diócesis. Cada uno tiene su manera de ver, de pensar, de predicar, de hacer su catecismo. No hay más catolicidad. La apostolicidad rompieron con el pasado. Si hicieron algo, es bien eso. No quieren saber más del pasado antes del Concilio Vaticano II. Vean el motu propio del Papa que nos condena. Dice bien, la tradición viva, esto es Vaticano II. No es necesario referirse a antes del Vaticano II, eso ya no significa nada. La Iglesia lleva la tradición con ella de siglo en siglo. Lo que pasó, pasó, desapareció. Toda la tradición se encuentra en la Iglesia de hoy. ¿Cuál es esta tradición? ¿A qué está vinculada? ¿Cómo está vinculada con el pasado? Es lo que les permite decir lo contrario de lo que se dijo antes, pretendiendo al mismo tiempo guardar por sí solos la tradición. Es lo que nos pide el Papa, someternos a la tradición viva. Tendríamos un mal concepto de la tradición, porque para ellos es viva y en consecuencia evolutiva. Pero es el error modernista. El Santo Papa Pío X, en la encíclica Pascendi, condena estos términos de tradición viva, de iglesia viva, de fe viva, etc., en el sentido que los modernistas lo entienden, es decir, de la evolución que depende de las circunstancias históricas. La verdad de la revelación, la explicación de la revelación, dependería de las circunstancias históricas. La apostolicidad. Nosotros estamos unidos a los apóstoles por la autoridad. Mi sacerdocio me viene de los apóstoles, vuestro sacerdocio les viene de los apóstoles. Somos los hijos de los que nos dieron el episcopado. Mi episcopado desciende del Santo Papa Pío V y por él nos remontamos a los apóstoles. En cuanto a la apostolicidad de la fe, creemos la misma fe que los apóstoles. No cambiamos nada y no queremos cambiar nada. Y luego, la santidad. No vamos a hacernos cumplidos o alabanzas. Si no queremos considerarnos a nosotros mismos, consideremos a los otros y consideremos los frutos de nuestro apostolado, los frutos de las vocaciones, de nuestras religiosas, de los religiosos y también en las familias cristianas. De buenas y santas familias cristianas germinan gracias a vuestro apostolado.
Es un hecho, nadie lo niega. Incluso nuestros visitantes progresistas de Roma constataron bien la buena calidad de nuestro trabajo. Cuando Monseñor Perl decía a las hermanas de Saint-Pré y a las hermanas de Fanjeau que es sobre bases como esas que será necesario reconstruir la Iglesia, no es, a pesar de todo, un pequeño cumplido. Todo eso pone de manifiesto que somos nosotros quienes tenemos las notas de la Iglesia visible. Si hay aún una visibilidad de la Iglesia hoy, es gracias a ustedes. Estas señales ya no se encuentran en los otros. No hay ya en ellos la unidad de la fe. Ahora bien, es la fe que es la base de toda visibilidad de la Iglesia. La catolicidad es la fe una en el espacio. La apostolicidad es la fe una en el tiempo. La santidad es el fruto de la fe que se concreta en las almas por la gracia del buen Dios, por la gracia de los sacramentos. Esto es totalmente falso considerarnos como si no formáramos parte de la Iglesia visible. Es increíble. Es la Iglesia oficial la que nos rechaza, pero no somos nosotros quienes rechazamos la Iglesia, bien lejos de eso. Al contrario, siempre estamos unidos a la Iglesia romana e incluso al Papa, por supuesto, al sucesor de Pedro. Pienso que es necesario que tengamos esta convicción para no caer en los errores que se están extendiendo ahora. ¿Salir de la Iglesia? Por supuesto, se puede objetar, ¿es necesario obligatoriamente salir de la Iglesia visible para no perder el alma? ¿Salir de la sociedad de los fieles unidos al Papa? No somos nosotros sino los modernistas quienes salen de la Iglesia. En cuanto a decir salir de la Iglesia visible, es equivocarse, asimilando Iglesia oficial a la Iglesia visible. Nosotros pertenecemos bien a la Iglesia visible, a la sociedad de fieles bajo la autoridad del Papa, ya que no rechazamos la autoridad del Papa, sino lo que él hace. Reconocemos bien al Papa en su autoridad, pero cuando se sirve de ella para hacer lo contrario de aquello para lo cual se le ha dado, está claro que no se puede seguirlo. Salir, por lo tanto, de la Iglesia oficial, en cierta medida, sí, obviamente. Todo el libro del señor Madirán, La herejía del siglo XX, es la historia de la herejía de los obispos. Es necesario, pues, salir de este medio de los obispos si no se quiere perder el alma. Pero eso no basta, ya que es en Roma donde se instala la herejía. Si los obispos son herejes, incluso sin tomar este término en el sentido y con las consecuencias canónicas, no es sin la influencia de Roma. Si nos alejamos de esta gente, es absolutamente de la misma manera que con las personas que tienen el SIDA. No se tiene deseo de contraerlo. Ahora bien, tienen el SIDA espiritual, enfermedades contagiosas. Si se quiere guardar la salud, es necesario no ir con ellos. Sí, el liberalismo y el modernismo se introdujeron en el concilio y dentro de la Iglesia. Son ideas revolucionarias y la revolución que se encontraba en la sociedad civil pasó a la Iglesia. El cardenal Ratzinger, por otra parte, no lo oculta. Adoptaron ideas no de Iglesia, sino del mundo, y consideran un deber hacerlas entrar en la Iglesia. Ahora bien, las autoridades no cambiaron de una iota sus ideas sobre el concilio, el liberalismo y el modernismo. Son antitradición, anti la tradición tal como debe entenderse y como la Iglesia lo comprende. Eso no entra en su concepción. El suyo es un concepto evolutivo. Están pues en contra de esta tradición fija en la cual nos mantenemos. Consideramos que todo lo que nos enseña el catecismo nos viene de nuestro Señor y de los apóstoles y que no hay nada que cambiar. Para ellos, no. Todo eso evoluciona y evolucionó con Vaticano II. El término actual de la evolución es Vaticano II. Esta es la razón por la que no podemos vincularnos con Roma. Suceda lo que suceda, debemos seguir como lo hemos hecho, y el buen Dios nos muestra que siguiendo esta vía cumplimos con nuestro deber. No negamos la Iglesia romana, no negamos su existencia, pero no podemos seguir sus directivas, no podemos seguir los principios del concilio, no podemos vincularnos. Me di cuenta de esta voluntad de Roma de imponernos sus ideas y su manera de ver. El cardenal Ratzinger me decía siempre, pero, monseñor, solo hay una iglesia.
no es necesario hacer una iglesia paralela. ¿Cuál es la Lo mismo iglesia? que dice Félix, ¿no? Claro, sí. ¿Cuál es la iglesia para él? La iglesia conciliar, queda claro. Cuando nos dijo explícitamente, obviamente si se les concede este protocolo, algunos privilegios deberán aceptar también lo que hacemos. Y por lo tanto, en la iglesia de San Nicolás de Chardonnay será necesario decir una nueva misa también todos los domingos. Ustedes ven que quería traernos a la iglesia conciliar. No es posible, ya que queda claro que quieren imponernos estas novedades para terminar con la tradición. No conceden nada por aprecio de la liturgia tradicional, sino simplemente para engañar a aquellos a quienes lo dan y para disminuir nuestra resistencia. Insertar una cuña en el bloque tradicional para destruirlo. Es su política, su táctica consciente. No se equivocan y ustedes conocen las presiones que ejercen. Es una cuña, ahí está el agua sucia, una cuña. Una cuña en el bloque tradicional para destruirlo. Después tenemos acá una entrevista a Monseñor Lefebvre un año después de las consagraciones, que salió en el Fideliter número 70 de julio a agosto de 1989. Le pregunta Fideliter a Monseñor. Algunos dicen, sí, pero Monseñor tendría que haber aceptado un acuerdo con Roma, porque una vez que la fraternidad hubiese sido reconocida y las sanciones levantadas, habría podido actuar de una manera más eficaz dentro de la Iglesia, mientras que ahora se colocó fuera. Y contesta Monseñor, son cosas que son fáciles de decir. Ponerse dentro de la Iglesia, ¿qué es lo que eso quiere decir? Y en primer lugar, ¿de qué Iglesia se habla? Si es de la Iglesia conciliar, sería necesario que nosotros, quienes luchamos contra ella durante 20 años porque queremos la Iglesia católica, volviésemos a entrar en esta Iglesia conciliar para supuestamente volverla católica. No puede ser esto, ¿no? Sinceramente. No, padre, usted hace mal. ¿Cómo viene a traer estos textos? Ahora, ¿cómo están las cosas? O sea, esto y fomentar... Usted fomenta el odio a Monseñor Felé, pobrecito. Sigue Monseñor Lefebvre, es una ilusión total, o sea, eso de entrar en la Iglesia conciliar para volverla supuestamente católica. No son los súbditos los que hacen a los superiores, sino los superiores los que hacen a los súbditos. En toda esta curia romana, entre todos los obispos del mundo, que son progresistas, yo habría sido ahogado completamente, no habría podido hacer nada, ni proteger a los fieles y a los seminaristas. Pregunta Fideliter. ¿No teme que a la larga, y cuando el buen Dios lo haya llamado a él, poco a poco la separación se acentúe y que se tenga un poco la impresión de una iglesia paralela respecto de lo que algunos llaman la iglesia visible? Esta historia de iglesia visible de don Gerard y del señor Madirán es infantil. Es increíble que se pueda hablar de iglesia visible en relación a la iglesia conciliar y en oposición con la iglesia católica que nosotros intentamos representar y seguir. No digo que seamos la iglesia católica, nunca lo he dicho. Nadie puede acusarme de haber querido tomarme por un papa. Pero nosotros representamos de verdad la iglesia católica tal como era antes, puesto que seguimos eso que siempre ha hecho. Somos nosotros quienes tenemos las notas de la iglesia visible, la unidad, la catolicidad, la apostolicidad, la santidad. Es eso lo que constituye la iglesia visible. El señor Madirán añade, y la infalibilidad. Pero la infalibilidad es lo que representa la tradición de los papas, la tradición de la infalibilidad. Estamos de acuerdo con el Papa. Estamos unidos a él en cuanto continúa la sucesión de San Pedro y debido a las promesas de la infalibilidad que se le hicieron. Somos nosotros quienes se unen a su infalibilidad, pero él, incluso si bajo algunos aspectos se puede decir que la representa, formalmente se opone porque no quiere más la infalibilidad, no cree y no realiza actos señalados por la marca de la infalibilidad. Somos nosotros quienes estamos con la infalibilidad, no la Iglesia conciliar. Ella está en contra de la infalibilidad, es absolutamente cierto. El cardenal Ratzinger está en contra de la infalibilidad. El Papa está en contra de la infalibilidad debido a su formación filosófica. Que se nos comprenda bien, no estamos en contra del Papa como representante de todos los valores de la sede apostólica que son inmutables, ni de la sede de Pedro. Pero estamos contra el Papa, que es un modernista, que no cree en su infalibilidad, que hace ecumenismo.
obviamente estamos en contra de la Iglesia conciliar, que es prácticamente cismática, incluso si no la aceptan. En la práctica es una iglesia virtualmente excomulgada porque es una iglesia modernista. Son ellos quienes nos excomulgan, mientras que nosotros queremos seguir siendo católicos. Queremos permanecer con el Papa católico y con la Iglesia católica. He aquí la diferencia. Pienso, pues, que no hay que tener ninguna vacilación ni ningún escrúpulo respecto de las consagraciones episcopales. No somos ni cismáticos ni excomulgados. No estamos en contra del Papa. No estamos en contra de la Iglesia católica. No hacemos una iglesia paralela. Todo eso es absurdo. Somos lo que siempre hemos sido, católicos que continúan. Es todo. No hay que buscar el mediodía a las 14. No constituimos una pequeña iglesia. Bien. Hasta ahí, Monseñor Lefebvre, explicando lo que él tuvo que vivir, que nunca antes se había visto, que solamente algunos santos que vieron en el Apocalipsis, como habíamos leído San Justino, que hablaban de la iglesia quitada de en medio, la iglesia recogida, el recogimiento de la iglesia. Y podemos terminar entonces con lo que venía diciendo antes, la doble tentación entonces que ha tenido la tradición, volver. Y sin embargo lo que se nos presenta es vigilar. En vez de volver habría que vigilar. Porque si no uno es arrastrado por la serpiente. Y es lo que Monseñor Lefebvre denuncia del cardenal Ratzinger. Dice él que las intenciones del cardenal Ratzinger, él lo sabe muy bien porque él ha estado hablando con él, las intenciones de él son exactamente estas que esta es la razón por la que no podemos vincularnos con Roma. Suceda lo que suceda, debemos seguir como lo hemos hecho. El buen Dios nos muestra que siguiendo esta vía cumplimos con nuestro deber. Ellos quieren reducirnos al Concilio Vaticano II. Esa es la intención de Ratzinger. Sí, él dice, me di cuenta de esta voluntad de Roma de imponernos sus ideas y su manera de ver. El cardenal Ratzinger me decía siempre, pero monseñor, solo hay una iglesia. No es necesario hacer una iglesia paralela. Y después más adelante hay otra frase del cardenal Ratzinger. Obviamente, si se les concede este protocolo o algunos privilegios, deberán aceptar también lo que hacemos y por lo tanto en la iglesia San Nicolás de Chardonnay será necesario decir una nueva misa también todos los domingos. Y después esto fue lo que pasó con las congregaciones que se plegaron a esta voluntad de la curia, ¿no? Claro, y como efectivamente se fue la iglesia al desierto, después viene el vómito del motu proprio y claro, el levantamiento de las excomuniones, que eso fue lo que ablandó completamente a la jerarquía de la tradición, ¿no? Sí, la arrastró, no se abrió la tierra para tragarse ese río. Y la religión sale en defensa, digamos, estos textos que son de la religión, claro, salen en defensa de... Sí, ha salido en defensa y logró de algún modo obstaculizar el movimiento de Monseñor Felé. Monseñor Felé no fue metido en el tema engañado, él engañó. No, por supuesto. Él engañó. Él ha hecho que la mayor parte de los feligreses y la mayor parte de los sacerdotes se callaran la boca, se metieran dentro de esta movida y arruinaran la obra de Monseñor Lefebvre. O sea, si algo tuvo la obra de Monseñor Lefebvre, o si algo se le puede objetar a Monseñor Lefebvre, es haber elegido estos zánganos. Claro. Y aquí, por último, tengo un texto que lo trae Romano Amerio, que es curioso, es del Papa Montini. Ciertamente parece que vio también esto, pero en clave negativa, me parece. Lo trae Romano Amerio en Iota Unum, dice: acerca del futuro de la Iglesia, es la expresada por Montini como obispo y confirmada después como Papa. Pablo VI. Sí. Y de la cual hemos tratado en el número 36. La Iglesia continuará abriéndose y conformándose al mundo, es decir, desnaturalizándose.
pero su sustancia sobrenatural será preservada, restringiéndose a un residuo mínimo, y su fin sobrenatural continuará siendo perseguido finalmente por una avanzadilla del mundo. A la engañosa expansión de una iglesia diluida en el mundo corresponde una progresiva una progresiva contracción y disminución en un pequeño número de hombres, una minoría en apariencia insignificante y moribunda pero que contiene la concentración de los elegidos, el testimonio indefectible de la fe. La iglesia será un puñado de vencidos, como preanuncia Pablo VI en el discurso del 18 de febrero de 1976. Un puñado de vencidos, una trinchera inhóspita. Sí. Muy curioso, este texto es muy curioso, ¿no? Y lo dice Pablo VI. Residuo mínimo, o sea, ya residuo era poco, ¿no? Y encima mínimo. Qué Sí. bárbaro. En eso estaba empeñado él, por supuesto. Por eso lo sabía muy bien. Sobre todo cuando habla de la iglesia continuará abriéndose y conformándose al mundo, es decir, desnaturalizándose. La iglesia, como instrumento de congregación, se desnaturaliza, y la iglesia, como congregación, se consolida. Se consuma el misterio de Dios, que es Cristo, Jesús. Muy bien. Muy interesante. Para meditar, seguir meditando, porque ciertamente que todo esto se tiene que, uno tiene que meditarlo, tiene que agarrar el texto bíblico, tiene que leerlo, tiene que pensar, tiene que elevar la mente a Dios, como dice la liturgia, elevar la mente a Dios, o sea, tratar de estar en presencia de Dios. Él está ahí, dice el texto bíblico, está ahí sentado a la derecha del Padre. Elevar la mente hacia ese lugar y pedirle luces, pedirle también la perseverancia, pedirle el no querer escaparse de la inhóspita trinchera. Y bueno, y eso cuesta, ¿no?, en el trajín del mundo moderno, ¿no? Sí, no es grato pensar en estar desamparado y desatendido a las necesidades más elementales. Pero va a ocurrir así. No se podrá comprar ni vender, no se podrá hablar, no se podrá circular. Bueno. Y pensemos que todo este proceso que se va llevando adelante va a tener un punto gigantesco en la aparición del anticristo. Y desde allí, 3 años y medio, que no es poca cosa, ¿no? No. Hay que aguantar 3 años y medio. Pero Dios nos va a dar las gracias suficientes, ojalá seamos nosotros, ojalá estemos en ese grupo. Al que esté, le va a dar las gracias suficientes, no extraordinarias, pero sí suficientes para resistir ese lapso. Aún con esas carencias, con esas mortificaciones, que pueden llegar a ser espantosas, ¿no? Sí, extraordinarias también, porque el que es fiel en lo poco, después se le da la gracia para ser fiel en lo mucho. Si en lo mucho uno no puede perseverar, entonces necesita sí o sí la gracia. Claro. Sobre todo si es una gracia de martirio, ¿no? Y va a ser un martirio en vida. Martirio moral. En vida. Martirio moral habla. Monseñor Lefebvre habla de martirio moral. No implica que no haya del otro. Sí, Desde luego. ¿no? Sí. Creo que también va a haber. Sí. Sí. Los degollados aparecen en el Apocalipsis. Los venidos de la gran tribulación. Claro. Muy bien, muchas gracias, padre. Muchas gracias Ha a sido usted. muy instructivo este especial. Le agradecemos también por su visita aquí a San Luis. Viene nada más y nada menos que al lugar inhóspito. O sea, Sí. ¿qué va a hacer, padre? Nos gustaría tratarlo de otro modo, poderle dar todas las comodidades, pero esto es lo que hay, ¿no? Y váyase acostumbrando porque cada vez va a ser peor. Claro. Debe ser por eso que viene cada 3 meses. Claro, le conviene. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes también, que Dios los bendiga a todos los que están escuchando. Y bueno, mi exhortación es eso, a la vigilancia. Vigilar, porque si conocemos todo esto, es por haber, en cierta manera, vigilado, porque el que vigila está atento. Y recuerden eso, ¿no?, que la iglesia, en el Apocalipsis, solo dice, ven Señor Jesús.
no tiene intenciones de hacer ningún acuerdo, ni volver para atrás, ni nada. Solo espera la venida de Cristo. Sabe que... Solo Él puede arreglar esto. Sí. Más vale. Muy bien, recordemos el horario de la próxima misa, hoy a las 20 en la casa de Jorge Calderón, y el próximo domingo, después se va usted de viaje a visitar a otra gente que no voy a mencionar por las dudas que los persigan allá donde están ahora. Van a terminar viviendo en Groenlandia. A la inhóspita trinchera. Otra inhóspita trinchera. De claro. todas maneras no tienen ningún problema, ya hemos visto que no tienen ningún problema en pasar de acá para allá. Así que en Groenlandia, creo que en el Iglú 28 va a estar muy bien atendido. Y el padre ya vivió en Islandia, así que... Estaba cerca. Ya tengo gente allá que me va a recibir. ¿Ah, sí? Bueno. Y sí, claro. Muy bien, el próximo domingo entonces a las 20 en la casa de Manzano. Así es. Gracias Luis. No, gracias a vos, gracias a la audiencia, gracias al padre por invitarme. Gracias a todos los que nos han estado escuchando y que contribuirán seguramente a dar a conocer allí en su pequeño lugarcito, en sus familias, en la realidad doméstica que tiene esta iglesia de fin del mundo. Muchas gracias, hasta un próximo encuentro con los especiales de Radio Cristiandad. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad.